Aprobar y admitir. Muy bien. Pues vamos entonces para allá. Muy bien, pues mientras que se va uniendo la gente, pues muy buenas tardes y muy buenos días a todos y a todas. Nuevamente juntos, como no podía ser de otra manera, qué rico, para otra tarde de leyes, que, bueno, esto vamos a profundizar. Hemos decidido el equipo más en las leyes antes de meternos en ningún otro taller. Y entonces, bueno, pues hoy vamos a continuar con el repaso de las leyes para que por lo menos quede la idea bueno, pues un poco un buen resumen de cada una. Para empezar, bueno, pues luego ya estudiarlas más en profundidad. Hemos decidido que fue hace un año y ya un año y pico que lo hicimos, pues vamos a volverlo a hacer otra vez porque si nunca viene mal repasar, ¿no? Bueno, damos la bienvenida a nuestro amigo Mario, que se ha incorporado de nuevo con nosotros. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantado de veros a todos, con alegría de estar aquí de nuevo con todos Y vosotros. nosotros a ti, que te hemos echado de menos. Y además ahora cuando te he visto a través de la ventanita nos hemos puesto muy contentos de verte con tan buen aspecto, Mario. Muy bien. Muy bien. Esto, pues vamos a Estupendo. explotarte un Muchas poquito. gracias, Isabel. Hoy te vamos a explotar un poquito, porque te hemos estado esperando para que nos cuentes las memorias del ser humano. Ahora vamos con ello. Vamos a saludar también a Felipe. Hola, Felipe. Hola Isa, hola Mario, Hola. bienvenido de nuevo por aquí. Un placer verlos a todos y verte a ti y efectivamente verte también, se te ve muy bien, la verdad. Muchas gracias. Una alegría y maravilloso y aquí seguimos. Nada, un abrazo a todos y a disfrutar otro miércoles. A disfrutar otro miércoles, claro que sí, ¿no? La ley de la naturaleza, que es de la que Felipe es un gran especialista. El otro día estuvimos un poquito hablando de ella y tal, y bueno, pues hemos decidido que a partir del siguiente miércoles que empecemos a comenzar, porque tenemos el miércoles que viene, que es nuestro miércoles de descanso, y en vez de empezar el taller de asumir la vida con sabiduría, que lo vamos a dar, vamos a hacer las leyes en profundidad. Es decir, en vez de resumen de leyes, leyes en profundidad, ley por ley, meternos en los sótanos de las leyes. Yo creo que nos va a venir muy bien a todos y de paso, pues luego, pues además los talleres los vamos a entender mejor porque todos están basados en las leyes y hay mucha gente que se ha incorporado y además todas las veces que lo escuchemos estará bien y tal, porque es así, reprogramamos, que es de lo que se trata, ¿no? Decía el profesor nuestro, el maestro, decía que por lo menos 40 veces, no sé. Jorge, ¿tú por cuántas vas? Hola, Jorge. ¿Qué tal, Isa? ¿Qué tal? Efectivamente, así es, decía Gerardo, que la información leída por lo menos unas 40 veces para que pudiera tener algún impacto en nuestra reprogramación. Yo no lo sé, Isa, no las he contado, pero bueno, seguramente cercana a esta... Cercano, ¿no? Pero no 40, no, porque somos más vagos que una chaqueta de un guarda. Pues sí, sí, sí. Eso es, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues es de vez en cuando y tal, ¿sabes? Que agarramos las leyes generalmente cuando tenemos una crisis existencial profunda o nos pegamos un tropezón, ¿no? Ahora estamos aprendiendo una cosa nueva que es, bueno, nueva, y lo estamos intentando desde hace muchos años, pero quizás sea nueva, que es la prevención. No agarrarnos a las leyes como consecuencia de haberla liado, sino prevenir no liarla o liarla cuanto menos mejor. Porque ya estamos aprendiendo de que las leyes pues determinan las consecuencias y los escenarios correspondientes a nuestras decisiones, a nuestros comportamientos y a nuestra manera de actuar. Entonces, una vez asumida un poquito, y eso yo creo que ya nos va quedando claro a todos, la responsabilidad, que no la culpa, sino la responsabilidad de ser co-creadores de la realidad, pues vamos a ver cómo se crea mejor y tal, las cosas, mejores escenarios, más armónicos. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Porque te he visto antes. Sí, hola, buenas noches a todos y a todas, un día más. Mm. Y pues muy bien, muy bien. Cuando he dicho la ley de la armonía me he acordado de ti y tal, ¿sabes? Porque te voy a hacer la jefa de la ley de la armonía. ¿Qué te parece, Ana? Sí, no. Hombre, la gran lección de mi vida. Eso es, ¿no? Ahí la ansiedad, ¿no? Y la preocupación, ¿verdad? Eso es es. propia del tipo 6, que sabemos es ansiedad y preocupación, para que nos acordemos un poquito de dónde, los orígenes, ¿no? De lo que luego son nuestros problemas, suelen tener muchas veces con tener miedo.
Y entonces andar pues poco menos que pronosticando lo que nos va a pasar horrible y de repente pasa y tal, ¿no? Entonces Eso es. parece como que uno ha insistido mucho y tal en que pase, ¿no? Y de repente catapumba, ¿no? Y entonces las leyes nos vienen a decir que, bueno, y tal, que también que tengamos un poquito bueno, pues de gestión del pensamiento, ¿no? Muy bien, Ana, pues bueno, como siempre un placer y bueno, pues vamos a empezar. Entonces, Mario, el otro día pues voy a compartir pantalla, voy a primero a poner el PowerPoint que estábamos viendo, que era este. Vale, ya lo he puesto de primera línea para que salga la primera y así salga a la hora de compartir. Y ahí estábamos hablando, bueno, pues empezamos a repasar lo que son las leyes universales en este PowerPoint que vienen bastante resumidas. Y bueno, y cuando vimos esto, las memorias, ¿no? Es decir, lo que son las memorias, que tienen que ver con los archivos de los que estamos compuestos los seres humanos. Interesante el hecho de que a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención de que hay algunos que se disuelven con nuestra muerte, pero otros que no. Y entonces pues ahí me quedé yo muy colgada hace 25 años pensando y tal, ¿sabes? En los archivos que se disuelven y en los que no. Y es una pregunta que, bueno, ya no me viene con esa ansiedad y tal, ¿no? Porque voy entendiéndolo poquito a poco, ¿no? Pero también es muy interesante, ¿no? Ver que es que además hay un aspecto científico en esto. Entonces, pues adelante, entonces aquí tenemos las memorias, si quieres te voy pasando porque luego vienen explicadas una por una, es decir, luego tienes la memoria intelectual, psicológica, genética, así que tú me dices al ritmo que vas y nosotros lo haríamos a modo resumen porque también vamos a profundizar sobre esto más adelante. Claro. Así que adelante, Mario. Muy bien, pues bueno, pues antes de meterme con las memorias que son, pues como tú bien has dicho, archivos, programas, en esencia son pues programas, una especie de software que tenemos todos y que vamos a ir detallando uno por uno en qué consiste cada cual. Hay unos que se disuelven con la muerte y otros que no, que es lo que... Bueno, pero antes de comenzar con esto, sí me gustaría, para darle el cariz de rigor que debe tener todo esto, ya hemos dicho muchas veces que no se trata de creerse nada de lo que estamos diciendo aquí, simplemente son cosas que tenemos que ir verificando en nuestra propia experiencia e ir comprobando que nos funcionan y lo que nos funcione, pues incorporarlo y ya está, no hay más. O sea, no estamos aquí adoctrinando ni haciendo dogma de nada, todo lo contrario. Pero sí me gustaría comentar una cosa que esta mañana estaba viendo repasando un tema de lo que es el conocimiento del universo y entronca un poco con esto que estamos viendo, que es de qué está compuesto el universo. O sea, en esencia, lo que sí sabemos, y se ha comprobado, y esto sí es un rigor científico absoluto, que todo lo que compone el universo, la materia, lo que es materia en sí, o lo que conocemos del universo es un 5%. Qué casualidad que cómo enlaza esto, como lo decía Jung, y eso corrígeme, que tú sabes más que esto de psicología, y que lo que es la mente consciente constituye un 5%. Y eso se está comprobando por neurociencia, por muchas cosas. O sea, realmente ese 5% es equivalente al 5% que se conoce del universo. Es decir, hay un 95% de cosas que no conocemos y a nivel universal pues hay un 70% de lo que llaman los científicos, los físicos, esa energía oscura que no saben muy bien lo que es. Luego está un 20%, 25% de materia oscura, que tampoco saben muy bien lo que es, y luego hay el 5% de materia que sí saben lo que es. Fijaros qué cosa tan maravillosa y que cómo entronca y cómo se enlaza y se puede asociar perfectamente a lo que es la conciencia humana. O sea, tenemos un 5% de conciencia y un 95% de conocimiento, bueno, de cosa inconsciente completamente. Con lo cual, pues troncamos aquí con lo que estamos diciendo, esa memoria intelectual. Pues, ¿qué es? Pues todo lo que vamos grabando y todo lo que es, digamos, pues mira, si quieres ir poniendo la memoria intelectual, todos los conceptos, las ideas, los conocimientos, sobre todo lo que hemos hablado todos estos días de los sistemas de creencias, que en sí la mayoría son todos falsos, y todas las creencias que tenemos, pues sí, por el hecho de ser creencia, ya por propia definición de ser creencia, ya es falso, o sea, es una creencia como tal, pues no están verificadas la mayoría de ellas, con lo cual, pues hay que tomar siempre con la humildad suficiente para saber y tener la conciencia absoluta de que nuestras creencias, todas, que me perdonen los que las tengan muy arraigadas, pues la mayor parte son falsas.
Con lo cual, pues es una bomba No, esto. una de las cosas que se me ocurría pensar era Sí, que habrá ahora algunos mundos en que toquen instrucciones precisas sí, de cara a los sí, niños, ¿no? sí, A nosotros nos está tocando vivir un mundo en el que primero se nos desinstruye para que luego sí. nos instruyamos. Sí, 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 efectivamente. Y es lo que hay, además, o sea, que te quiero decir que tendrá un sentido evolutivo, tendrá un sentido, es decir, porque Es- quejarse de eso es como, además, muy poco productivo y tal, ¿no? Con lo cual, cuando llega la información, lo que hay es que ponerse contento para que por fin haya llegado la información, pero es cierto sí. que todo esto no nos lo han contado, ¿no? No, 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 en absoluto. Y la desinformación, que es la memoria intelectual, es una de las memorias que se disuelven a nuestra muerte. Absolutamente, por supuesto. A Dios gracias, porque no deja de Perfecto, ser, muy bien. pues son limitaciones, como bien dice ahí, limitaciones conceptuales y cosas que por lo general las hemos aprendido aquí, las hemos incorporado aquí. Mucha gente se las toma muy en serio y es capaz de matar por sus propias creencias y por propias ideologías y por los fanatismos, las intransigencias, todo lo que ahí viene definido, ¿no? Pues entonces y esta es mi opinión particular, es urgente ya todo lo que estamos haciendo aquí y quizá nosotros en nuestra pequeña parcela estamos contribuyendo a arrojar un poquito de conciencia a este mundo que lo necesita tanto, tantísimo, porque yo creo que hoy estamos, bueno, en estos tiempos podemos tener la suerte y la gran alegría de saber que estamos asistiendo en lo que dura un periodo de una vida al conocimiento de lo que es el universo exterior como el universo interior. Entonces, nunca se ha dado una oportunidad tan grande en la historia conocida por nosotros, por lo menos. Yo no digo de otras civilizaciones, de otras cosas que hayan existido, eso ya lo desconozco, pero en este momento estamos asistiendo a un momento cumbre de la humanidad, por lo que supone esto que estamos haciendo, que es simplemente el ahondar e investigar lo que somos y dejamos de ser, porque lo que sí estoy seguro, absolutamente seguro, es que somos mucho más de lo que pensamos que somos. Tú Porque ya sabes que, Mario, ayer estuve en una conferencia que sí. dio un sobrino Mm. de Óscar Ichazo, Ah, qué bien, sí. hablando sobre Óscar Ichazo, ¿no? Y Mm. entonces le preguntó y tal, Pedro, oye, ¿y por qué se va en un momento tan interesante? ¿Por qué decide irse en un momento tan interesante de la humanidad? Mm. Y entonces él contestó muy bien y tal, porque además era una pregunta buena y tal, ¿no? Sí, Porque sí, si sí, ellos estaban esperando el sí. despertar de la conciencia de la humanidad, de repente se piran justo cuando está sucediendo y tal, ¿no? O por lo menos en los albores, ¿no? ¿Y Mm. sabes lo que contestó? Contestó No. muy bien porque además le dejó en una posición muy, muy honorable. Sí, Dijo que por eso se había ido, porque ya cerraba la parte hermética de la información, la sí. parte en la que se había mantenido hermética la información, para dar paso a la era de la información. Es decir, que la Correcto. información ya está. Es decir, ahora ya Correcto. no ni cuesta dinero la información, ni además hay que buscarlo en ninguna biblioteca de la no Alejandría y tal, ¿sabes? Está a golpe de clic y tal, ¿sabes? Es decir, en un momento dado, y entonces hoy están los interpretadores de la información y tal, que somos algunos de nosotros en algunos momentos y tal, ¿no? Pero es verdad que ellos fueron a por nosotros de una manera muy, muy incisiva en un momento dado, porque estábamos como de alguna manera Desvelando cosas secretas. sí, es decir, haciendo un gravísimo pecado, ¿no? Ya, Y entonces, bueno, a mí se me puso la carne de gallina y tal, ¿sabes? Porque yo digo, qué maravilla y tal, la contestación ha sido perfecta y tal. Es decir, bueno, pues yo ya aquí en esto y con mi mentalidad, porque nunca salió de esa mentalidad ni él ni Claudio Naranjo, la mentalidad hermética, que fue la en la que ellos nacieron, se criaron y se Mm. formaron. ¿Mm? Eso entronca un poquito lo que ahí hablamos con la intransigencia, un poquito el fanatismo, ¿no? A mi modo de ver, con toda mi humildad y sin ánimo. Abrieron la puerta Sí, la verdad. y fue curioso además que además Claudio Naranjo iba a ir por primera vez a la IEA a dar una conferencia de reconciliación y Mm. 14 días antes se murió. Con lo cual nos quedamos sin congreso, fue una especie como de hecatombe, y que también, fíjate tú, que de repente, bien, estábamos hablando efectivamente de hacer una gran alquimia del pensamiento, que Correcto. esto no puede ser y tal, estar desinformados, es brutal, ¿sabes? Estar desinformados. De ahí la ansiedad.
De hecho, el miedo, exactamente, nuestro gran compañero de vida, que es el miedo, el que nos llena de angustia y de pánico, ¿no? Y eso es lo que tenemos que combatir, a ese gran compañero que llevamos todos. Entonces, hay otra cosa que es la memoria psicológica, que es nuestra personalidad, lo que vamos adquiriendo, ese ego que vamos creando, y de que el enagrama nos habla mucho y en profundidad de lo que es cada tipo de personalidad, donde se archivan pues todos los traumas, la cultura, en fin, las impresiones, lo que tú acabas de decir, eso que vamos desaprendiendo para luego crear otro personaje que no somos, que es simplemente una proyección de lo que pensamos que somos. Y eso es nuestra personalidad y Qué es el fuerte es archivo. eso, qué fuerte es eso. Sí. Eso es verdad. Vuélvelo a repetir, por favor. Nuestra personalidad es lo que pensamos que somos, que no lo que Que somos. somos una proyección de lo que pensamos que somos. Correcto, correcto. Y además que intentamos mantener ese tipo y ese, digamos, ese constructo que hemos hecho porque pensamos que es lo que es lo que funciona y que es lo que nos salió bien y que nos intentamos dar una imagen de lo que realmente no somos. Y si poco investigación que hagamos de nuestro ser interior y de nuestra conexión con lo más profundo, pues ya nos vamos dando cuenta que lo que pensamos que somos es lo que no somos. Es lo que no Este somos. es otro archivo que se disuelve, ¿verdad? Afortunadamente también se disuelve, no te digo en cuándo ni eso en qué momento porque no lo sé, pero lo lógico es pensar que ese archivo se va disolviendo, pues porque no es una cosa que constituya nada que merezca la pena rescatar. Todo lo contrario. No, porque es además que contamina, Sí, se contamina y lo que está pasa es que contaminado y tal. hay que tener en cuenta, ahora lo vamos a ver, que el archivo mental, bueno, que es como la memoria RAM y el disco duro. Entonces, nosotros necesitamos de nuestra mente para conectar con la conciencia. O sea, el archivo, lo que va pasando es experiencias, experiencias, experiencias. Hay una frase muy bonita de Carl Jung que decía: tú no estás en el universo, tú eres el universo. Entonces, una parte intrínseca del mismo. En última instancia, tú no eres una persona, sino un punto de encuentro donde el universo se vuelve consciente de sí mismo. O sea, somos De ti. puntos de encuentro donde el universo se vuelve consciente de sí mismo. Entonces, nosotros somos los que estamos experimentando aquí para que, lo hemos dicho muchas veces, no nos cuenten lo que es, sino estamos experimentándolo y lo estamos pues vivenciando de alguna manera. Pero ese archivo... Algo he puesto hoy en Facebook y tal, de una frase de Rumi y tal, ¿sabes? Que decía que todo esto es un sueño y que cuando llega la dulce muerte y tal, nos reiremos de nuestro dolor con muchísima ternura. Seguro, y además será un momento maravilloso. Seguro, eso afirman. Sí, seguro que sí, pero bueno. Entonces, Entonces, luego tenemos sí. nuestra memoria genética, pues es toda la información. Esta mañana también leía una cosa muy interesante. Sabéis que nosotros tenemos músculos en la mano y hay gente que los sigue conservando y otros generalmente desaparecen, pero son músculos que son reptilianos absolutamente, o sea, son músculos que tienen en la mano los reptiles y nosotros en nuestra génesis, en nuestra concepción, pues ha visto que en nuestras propias manos, pues aparecen músculos que son absolutamente de origen reptil. Con lo cual esto significa que tenemos todos, o sea, todos procedemos del universo, procedemos de ese todo, de ese poder unificado, lo que sea, que se nos escapa, pero que tenemos esa memoria genética de años y años y miles de años que está ahí y la tenemos todos, que luego ya con nuestra información genética, nuestro ADN se configura otra cosa diferente a lo que es un reptil, pero tenemos una misma información que compartimos, incluso las piececitos de un niño cuando está en el vientre de la madre se asemejan más casi a unas aletas de un delfín o de una ballena que lo que pueda ser un pie humano, ¿no? Y eso luego se va configurando. O sea, quiere decir todo esto que tenemos una memoria genética que compartimos y que es antiquísima y que se pierde en la noche de los tiempos, pero que proporciona pues nuestra forma, nuestro cuerpo, el instinto, ese programa que tenemos todos y que nacemos. Y seguramente Felipe me dirá que los animales pues tienen su inteligencia, tienen su programa genético, tienen su programa instintivo que les hace pues comportarse como se comportan. Convertirse en caballo, convertirse en lagarto. Convertirse en caballo y ser y hacer las cosas propias de un caballo. En vez de convertirse, no, manifestarse. Manifestarse correctamente, manifestarse con un caballo. Eso es más ley universal porque es la ley de la manifestación. Correcto, efectivamente. Y además hacer las cosas propias de un caballo y no las de un lobo ni las de un gato, sino las de un caballo. Aquí está la memoria del instinto. Efectivamente, entonces todo eso está grabado y está, pues es un programa
excelentemente hecho, que nos da, por lo menos a mí, la convicción absoluta de la presencia absolutamente divina en todo lo que es la manifestación del universo, ¿no? Entonces, pues bueno. Estas dos memorias, la memoria genética y la memoria del instinto, se disuelven. Se No se disuelven disuelven. también, se disuelven, sí. También la memoria genética. También, sí, claro, lógicamente. Ya, Todo lo que es claro, materia, todo lo que viene, claro, pues claro, se va claro. disolviendo con el tiempo. Solo va a quedar solo una memoria, que es la que vamos a ver en última instancia. Y luego, bueno, está aquí la memoria del destino, que es... Esta es interesantísima. Esta es muy interesantísima, es, digamos, todo lo que venimos aquí, todos estos diseños pedagógicos que nos autodiseñamos o nos diseñamos con ese libro tan famoso de La vida entre vidas, ¿no? Ahí donde se produce esa especie de diseño de nuestro destino y que viene pues simplemente a decir qué es lo que te queda por aprender y qué archivo de ignorancia tienes que ir rellenando con conocimiento y sabiduría. Entonces, pues eso es pues lo que nos toca a todos pasar por aquí. En fin. Sobre todo que es muy tranquilizador saber que, bueno, pues que esto tiene un nombre y las cosas que nos pasan tienen un nombre y tienen un para qué, y que no son producto de un azaroso y ansiógeno azar, ¿no? Entonces es muy interesante pensar que llegamos con una maleta y tal que se llama la memoria del destino y tal, ¿no? Que son las cosas que nos faltan por aprender, ¿no? Efectivamente, y además hay una manera, yo creo, muy sutil de averiguar si estamos cumpliendo con esa memoria del destino o no, que es el cómo nos va la vida. Es decir, en fin, yo pienso... Y vamos a ir a meternos con esta puñetera ley luego y tal, ¿sabes? Con lo cual, pues todo lo que nos digas ahora, luego nos tienes que contar una de las historias de tu libro. Sí, hoy nos vamos a meter, con el 4, que seguro que está... ¡Ay, vale! ¡Qué rico! Muy bien. El 4, sí. Pues luego tenemos otra memoria más, que es esta memoria. El otro día Jorge explicó algo sobre destino, función, misión, y así queda entendida esta memoria del destino. Lo bonito es estar en función de misión, que eso es a lo que aspiramos todos. Y luego está esta, que es la memoria de conciencia, que es la que no se disuelve, que es la que permanece y prevalece y sigue, y la que se conecta, como decía Jung. Ese 95% y más el 5% que tenemos, pues es lo que vuelve. Pero fijaros la cantidad de programación que tenemos inconsciente y que está ahí y de la cual no somos ni siquiera mínimamente sabedores de todo lo que tenemos y todos los programas que traemos. Y que lo vamos descubriendo poco a poco a medida de que nosotros, como decía, no nos relacionamos con los demás, es decir, nos relacionamos con los demás, nos relacionamos con nosotros mismos, como tú decías en una frase que habías puesto ahí en Facebook, a través de los demás. Pues esto es igual. Entonces, son las demás personas las que nos están reflejando nuestros destinos, nuestras formas de pensar, nuestras proyecciones, en fin, todo eso que... Y luego había más cosas sobre la memoria de conciencia que las iremos viendo, ¿de acuerdo? Porque hay esta memoria también que es la memoria universal, que es asombrosa y tal. La chispa divina, lo que quieras llamar, pero bueno, que eso es lo que nos conecta con lo más profundo, eso que decía antes, que nosotros pensamos lo que somos, pero no somos lo que pensamos, es decir, eso que está mucho más dentro, mucho más profundo y que conecta y que uno se siente conectado con ello cuando tiene pues, ese tipo de experiencias de unicidad, de todo tan gozosas, cuando se da cuenta que no estás solo en absoluto, sino que perteneces a algo mucho más grande. Aquí se limpia una creencia que pensamos que hay algunos que tienen buena suerte y otros que tienen mala suerte. Con la conciencia de esta memoria, ¿no? Porque los que somos idealistas hemos estado enganchados muchísimo tiempo con lo de las desigualdades y las cuestiones y tal que considerábamos que eran no producto de una ley universal o de las leyes universales, sino producto de las pasiones humanas y de las injusticias del hombre, ¿no? Y entonces el darse cuenta de que quien está donde estás porque le corresponde estar y ya ha estado
en otros lugares y tal, sabes que ya no le corresponden estar, que esos ya están superados en su conciencia evolutiva, te libera de la impresión de deberle algo al mundo y tal, o de ser culpable porque uno pues pueda tener una situación privilegiada, por ejemplo, desde el punto de vista de los demás, ¿no? Absolutamente. Es decir, claro, entonces cuando empiezas a ver la ley de la correspondencia, en este sentido, entonces, bueno, esto pues, le das una oportunidad a no montar una pataleta también por eso, ¿no? Efectivamente, porque además cuando estás desde ahí lo estás haciendo desde la rabia, desde el odio, es decir, es como, ¿cómo vamos a emitir paz a este universo si nosotros no estamos en paz? Es imposible, es absolutamente imposible. Entonces, cuando uno va buscando la venganza, el afán de justicia, lo que estás haciendo es siempre aportando tu granito de violencia, tu granito digamos, de falta de paz en este mundo. Estás aportando, pues, si, por ejemplo, lo típico, si ves ahí a un maltratador y lo que haces es maltratarle tú a él, pues lo que estás haciendo es aportando tu grado de violencia también. O sea, ya sé que el ego nos lleva a eso, pero... Cuando lo miramos desde con estas lentes, desde luego. Efectivamente, entonces pues estamos aportando nuestro aporte de violencia más, o sea, estamos añadiendo más violencia, porque Sí, sobre todo no estamos desde la paz. Sobre todo que ya lo hemos hecho. Y que Claro, luego vienen sí, nuevos jóvenes que lo harán y tal, ¿sabes? Que ahí es donde yo también aprendí el tema de la imprescindibilidad. Porque uno piensa que tiene uno que chillar, porque si no chilla uno, no chilla nadie, y de repente cuando te callas empiezan a chillar los demás exactamente igual que chillabas tú. Con lo cual, pues puede uno decidir en un momento dado darle otra oportunidad a la vida. Que es una decisión, sobre todo si en la que hasta la que hemos llegado hasta aquí no nos ha ido bien o no nos ha ido, no ha sido agradable. Efectivamente, ha sido conflicto y más violencia y más infelicidad en el fondo. Entonces, por eso decía que ahora estamos en un momento excelente para conseguir esas cotas de paz, porque la información está ahí disponible para todo el mundo. Otra cosa es que quieras meterte ahí en ese mundo. Eso es otra cosa. Muy bien, pues En fin. pues como siempre ha sido un placer escucharte y sobre todo, bueno, pues eres una persona que no te vuelas, ¿no? Que tienes un pensamiento crítico, Sí, que es lo que estamos intentando hacer todos, ¿no? Que es algo que vamos a añadir un poco a las lecciones que daremos cuando lleguemos a la parte de reseteo de creencias. De nuevo, es que además parece que coinciden todas las conferencias que me llegan es sobre pensamiento crítico y tal, ¿no? ¿Sabes? Es decir, que parece que hay como una insistencia en que empecemos a pensar de otra manera. Efectivamente. Y fuerte además, es decir, que está llegando fuerte porque además es que es mucha gente a la vez que lo está haciendo. Necesitamos esa masa crítica de gente para que cambiemos. Eso se estudia muy bien en los niveles para que de cambiemos de opinión y tal. Sí, eso es. Y de sentir. Con todo lo que eso conlleva de pérdida, de tener que reconocer haber estado equivocado, que lo cual mata el orgullo. De tener que tener otro discurso en tu vida a la hora de es decir, quitarte el tuyo y ponerte otro discurso, lo cual puede significar un cambio también, pues no sé, en el tipo de personas con las que estás acostumbrado a hablar o a andar y tal. Es decir, hay muchos cambios y por tanto muchísimas resistencias a cambiar de opinión. Muchísimas justificaciones y tal, ¿sabes? Que le pueden estar llegando a todos y a cada uno en cada momento para no cambiar de opinión. Y entonces aquí lo que nos están diciendo es que cambiemos de opinión. Y de sentir y de forma de actuar y de en fin. Y no porque nos lo ordenen, sino porque nos piden que verifiquemos qué tales resultados obtenemos si cambiamos la opinión, aunque solo sea para ponerlo a prueba. Correcto. Y verificar cómo nos va, sencillamente. Esos son los principios básicos de la ciencia experimental. Sí, no, ya, muy bien, Mario. Pues Jorge, vamos, cuéntanos un par de cosas y tal de la ley de la correspondencia, anda, que se te ocurran y tal, aunque tengas tan poca, no sé cómo decirte, inspiración en este PowerPoint, que ya lo pusimos el otro día. Si quieres te pongo el otro, el que tengo. No, está perfecto. Sí, estamos aquí nos quedamos. De repaso, sobre sí, todo. claro, de repaso. Bueno,
La ley de la correspondencia tiene que ver todo con lo que habíamos compartido previamente de lo que era destino, misión y función, perdón. Es la ley que se encarga de colocar cada cosa, cada persona, cada circunstancia en su sitio, en su lugar. Por ende, precisamente este nombre de la correspondencia, ¿no? Es la asignación de los tiempos, la asignación de los espacios, de tal manera que cada uno de nosotros esté en el sitio preciso para que pueda vivir las experiencias que le corresponden para desarrollar su conciencia, ¿no? Para poder integrar los aprendizajes que le hacen falta. En ese Es decir, sentido, su memoria genética, su memoria instintiva, su memoria, es decir, con todos esos ingredientes y tal, que son los que le son correspondientes. sí, dicho de otra manera, con los padres que nos tocaron, en el país en el que te tocó, en la ciudad en la que te tocó, con la pareja que actualmente tienes, en el trabajo en el que actualmente estás. O sea, es decir, crea toda esta gama de situaciones y nos coloca a nosotros justo en medio de ellas para que podamos de ahí derivar o extraer aprendizajes. Lo curioso o lo interesante de todo esto es observar cómo es el universo de maravilloso en el sentido de la ecología o de la manera como aprovecha todos los recursos, ¿no? Es decir, cualquier cosa que nosotros hagamos o dejamos de hacer, lo va a aprovechar el universo para que se vayan moviendo las piezas y siempre estemos nosotros en aquellas correspondencias que son afines con nosotros, ¿no? Entonces, una de las cosas también muy buenas o esperanzadoras que puede tener esta ley es que en la medida que nosotros vayamos haciendo ese cambio interno, ¿no? Ese cambio, esa limpieza en nuestro sistema de creencias, en esa misma medida externamente, y aquí estamos hablando nuevamente de la ley de la manifestación, se van a manifestar experiencias que son más afines a nuestro estado interior. Entonces, esto lo dicen todas las tradiciones, ¿no? O sea, el cambio siempre es dentro, ¿no? Y hablando de la tradición judeocristiana, de donde la mayoría de nosotros provenimos, hay una frase que dice: buscad el reino de Dios dentro de vosotros y lo demás se os dará por añadidura. O sea, es decir, haz primero adentro de ti los cambios que sean necesarios y olvídate del resto, porque el resto es una consecuencia de ese estado interior que tú hagas o de esa limpieza, ¿no? Yo en algún taller que hacíamos presencial, no sé si te acuerdas, Isa, hacía un símil de Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no? Y dice que cuando limpiamos la lámpara, cuando le quitamos el polvo, las telarañas a esa lámpara, sale el genio y se manifiesta, ¿no? Hablando un poco de la limpieza de nuestro sistema de creencias y que cuando lo hacemos, entonces cuando nos podemos maravillar de las correspondencias nuevas que van apareciendo en nuestra vida. Es que aparecen además, que es la verificación. Exactamente, es cuando dejas de creer, efectivamente. Ahí ya no hay lugar para la creencia porque ya se hace presente la evidencia. O sea, se hace evidente que cuando haces un cambio dentro, afuera se manifiesta una correspondencia distinta. Claro, entonces vamos a poner un ejemplo. De repente uno puede estar pasando una época de problemas económicos y luego de repente puede estar pasando una época en la que no tiene problemas económicos. Entonces, la época en que estaba teniendo problemas económicos era su correspondencia, tener problemas económicos. Entonces, lo interesante, en vez de pensar que la mala suerte es pensar que le está diciendo a uno la vida o devolviendo la vida, por lo cual tiene uno problemas económicos. Pero no para condenar, sino para motivar a iniciar otras metodologías para no obtener esos resultados. Y cuando uno no tiene problemas económicos, uno puede en un momento dado gratificarse a sí mismo de que hay algo que está haciendo bien, independientemente de que haya una crisis económica con los mercados o de que es que resulta que es que Sánchez y no sé quién. No. Eso es una hipnosis. Y esto es lo que te vienen a decir las leyes universales, que salte de Matrix, ¿sabes? Y mira, porque hay otra realidad mucho más interesante, ¿no? Y sobre todo aterrizar también o hacer esa distinción de mi realidad y la realidad, ¿no? O sea, es decir, lo que está sucediendo a mi alrededor, lo que me circunda puede ser la realidad, pero no necesariamente puede ser mi realidad, ¿no? Yo inmerso en una crisis económica puedo fluir sin ningún problema.
sea, no tengo En por qué otras necesariamente áreas. no tengo por qué necesariamente ser parte de esa crisis que afuera está sucediendo, ¿no? Pero va a depender muchísimo de cómo estamos internamente, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere la ley de la correspondencia. Es una ley que siempre nos va a llevar y nos va a colocar en aquellas situaciones que nosotros necesitamos, ¿no? Lo podamos comprender o no. Y Porque muchas veces... efectivamente decía en el PowerPoint, en el otro, en el largo que vamos a poner, que es muy difícil, o sea, que es imposible ir contra esta ley. Completamente, sí. O sea, es decir, es pinchar absolutamente, darse contra un muro, como nos estamos dando continuamente. No sé si nos damos cuenta y tal. Bueno, los Sí, psicólogos lo vemos todos los días y tal, ¿sabes? No solamente en nosotros mismos, sino en los resultados que obtienen las personas que vienen a contar lo que les pasa. Luego lo que sí se puede hacer con esta ley, Isa, es aplazarla un poco, ¿no? Es decir, cuando muchas veces nos sentimos desbordados por una situación complicada que estamos viviendo, sí que tienes muchas veces esa posibilidad de aplazarlo, ¿no? Y te cambias de país o te divorcias o renuncias a un empleo, en fin, o sea, muchas veces la vida te da esa posibilidad, pero luego más adelante te va a volver a presentar el ejercicio. Entonces sería interesante también aprovechar las situaciones que se están presentando, ¿no? O saber que en un momento dado podemos salirnos, pero si no se ha terminado de aprender, más adelante se va a volver a presentar. Y como de hecho se nos presenta y hemos podido verificar y tal, porque estas cosas las podemos también haber verificado en nuestro pasado, ahora darnos cuenta de lo que nos estaba pasando cuando nos estaba pasando lo que nos estaba ocurriendo. Es decir, porque esto, no sé, completar el puzzle del pasado y tal, sobre todo para los emocionales, que estamos todo el santo día mirando para atrás, es muy interesante, pero yo creo que en general para todos los seres humanos, ¿no? Y al haber entendido que la ley de la correspondencia es neutra, es decir, que es que ni te hace la pelota ni va contra ti, sino que es neutra, es justa. Es decir, y si no le ves la justicia, como mi primer profesor de Enneagrama me dijo, entonces es que no estás en un estado de conciencia para verla. Es decir, porque esto es un estado de conciencia en el que uno entra. Y es un estado de conciencia en el que desde luego se diluyen todas las metodologías anteriores, ¿no? Pero también se puede ir poco a poco, no nos asustemos, simplemente vamos a ir Sí, experimentando, sí señor. y sí, ir observando, estar un poco más atento, como tú has comentado, Isabel, estar un poco más atento, ¿no? Y dejar de creer en la buena y en la mala suerte, ¿no? Y observar un poco más, ¿no? Observar un poco más y empezar a guiarnos un poco más por resultados, como tú lo has dicho, ¿no? Cuando el día que me va maravilloso, mira, pues probablemente hice algo bien, ¿no? ¿Qué habré hecho bien para tener este resultado? Y cuando tenemos un resultado desastroso, bueno, pues dejar también ese hueco, ese espacio para también hacer una observación, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué fue lo que me llevó a obtener este resultado? Y como bien comentabas tú, cambiar la metodología o cambiar el supuesto, ¿no? Para intentar obtener un resultado distinto. Fíjate que está María Girao haciendo una pregunta, Isa. Dice que si esta ley es tu lugar en el universo, tu orden en el universo. Yo pensaría que sí y no, porque yo lo que no quisiera es que esta ley se entendiera como algo fijo, como algo que ya está escrito, como que sea algo inamovible y que tú ya no tengas que Ah, hacer absolutamente nada, ¿no? No. Porque entonces ahí ya paramos y dejamos de pensar y dejamos de hacer no, es que absolutamente además nada. está el libre albedrío hecho para que precisamente podamos elegir y podamos cometer errores. Y por tanto cambiar las coordenadas así cuando así no hubiéramos decidido cometer ese error. Quiere decirse que nosotros somos copartícipes. No hay un destino fijado en el sentido de condena o de algo que sea Eso, inamovible. exactamente. Esa palabra creo que es importante. El no entenderlo como una condena, ¿no? Mm. Entenderlo más bien como, pues es como que cuando venimos a esta experiencia de vida nos entregaran un libreto, un guión que tenemos de alguna manera que aprendernos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y entonces simplemente con ese libreto que nos dan, que te dicen, pues para esta experiencia tienes que aprenderte este guión y ya está. El tiempo que tú quieras tomarte, como tú quieras hacerlo, el aprendizaje tú lo vas a llevar como te dé la gana, pero tienes que aprenderte este guión. Y entonces es un poco el pensum o el deber que tenemos para esta experiencia, ¿no? Y ahora viene el maestro de ley, ¿no?
Mario, Felipe, Ana, Jorge, la ley de la evolución, ¿no? Luego vamos a ver otra vez sobre la ley de la naturaleza, nos haces luego un resumen, Felipe, porque vamos a atentarnos hoy por las leyes que son inamovibles, que es la polaridad, manifestación, la ley del amor la dimos con muchísima extensión además, pero también lo volveremos a hacer aunque sea un poquito, que es la que contiene todos, ¿no? Aquí Mario, esto es el maestro de ley, ¿no? Esto es la maestría del diseño del destino, ¿no? Esto es lo que se ha dado a llamar muchas veces el infierno, ¿no? Que me apetecía que dijeras eso, pero que ahora nos lo cuentes y tal, y por qué es el infierno esto y tal. Sí. Porque es lo que nos confronta, es lo que nos pone a prueba, es lo que nos hace pasar la reválida y es lo que, en fin, sin pasar por ahí, por esa, digamos, galaxia, por decir algún término, digamos, planetario, pues no vamos a poder ascender a estados superiores de conciencia, ¿no? Entonces, pues es el filtro. Y ese filtro, pues sí o sí lo vamos a pasar. Cuanto más trabajo interior hagamos, pues la ley de la evolución será, pienso yo, pues un poquito más armónica, más suave, y podremos utilizar la vía del aprendizaje por armónico o y no por contraste. Entonces, pues, pero por ahí vamos a pasar todo, no pasa nada, no pasa nada. Si además bienvenido sea, o sea que tampoco hay que Todo tener está miedo. permitido por la ley de la evolución como Efectivamente, puedes saltarte lo que todas nos las leyes. quejamos, lo que opinamos que es injusto, Claro. por lo que se mueren los niños. Claro, puedes saltarte Es las leyes decir, naturales, puedes drogarte, puedes, yo qué sé, asesinar, puedes hacer muchas cosas, pero claro, luego tienes que decir tú pues que asumir y ser responsable de las cosas que has ido haciendo. Entonces, las consecuencias. Las consecuencias, efectivamente. Y no es porque sea ni malo ni bueno, lo sino que quiere decir aquí, perdona Mario, todo está permitido, todo lo que se manifiesta está permitido, faltaría decir eso, ¿no? Porque todo no. Precisamente hay cosas que la ley de la evolución no permite. No, claro, no. Y además lo que, bueno, tiene un poco entroncar con la ley de la armonía también, que no te van a dar nada que no puedas superar también. Entonces, por regla general, pues todas las personas pasamos por experiencias que sí o sí podemos superarlas. Luego está el tema del suicidio, que es un tema muy profundo del que hablar y que eso dedicaría todo un taller para hablar de todo eso, ¿no? Pues temas complejos, muy complejos. Pero bueno, en esencia, para no perdernos en camisa de 11 varas, pues vamos a decir que esto es el filtro porque tenemos que pasar todos para poder ascender a estados más armónicos y más de mayor comprensión y de mayor conciencia. Entonces, pues bueno, a veces puede ser un infierno o a veces puede ser pues todo lo contrario, un estado no voy a decir de nirvana, pero un estado de armónico, agradable, bonito, si está siendo, digamos, resonante con situaciones armónicas y agradables. Pues sí, también, ¿por qué no? Qué difícil es decir esto a una persona que está pasando por un mal momento. Indudablemente. Pero qué interesante es que la persona que esté pasando por un mal momento en un momento dado permita. Claro, además son cosas que tenemos que tener mucho cuidado, no se puede ir así con esto por delante porque te van a escupir en la cara. Y tendrán razón. Y con razón además, porque es de una crueldad tremenda, ¿no? Entonces, pues aparentemente, según las leyes universales, ¿no? Desde claro, el punto de vista de humanitos y tal, ¿sabes? Claro, sensibles. de egos y de seres sensibles, efectivamente, pero vamos, no puedes ir con estas premisas de entrada, ¿no? Otra cosa es cuando en un momento ya una persona te pida esa información, dársela, pero de entrada pues hay que acompañar el dolor y hay que estar al lado y ser compasivos y misericordios con ese tipo de situaciones, claro. Es muy difícil, estas son las leyes, si estábamos buscando información que nos diera seguridad, que nos diera paz y que nos diera orientación, pues aquí la tenemos, chicos, nosotros lo hemos querido. Y además es que estas leyes correlacionan con todas las demás leyes universales y tal que se han planteado a lo largo de toda la historia. Lo que pasa es que fueron traducidas por este señor del que siempre hablamos, Gerardo Smedlin y tal, a través de una escuela que montó en Colombia durante los finales de los 90, principios de los 2000, en la que hizo una traducción de las leyes universales que se habían dado a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, una ley universal hermética es todo es mente. Y entonces lo que ha hecho este señor ha sido explicarlo.
¿Cómo que Claro. todo es mente? A ver cómo era la cosa y tal. Entonces, eso es, claro, porque si no te quedas, bueno, pues esto, pues pensando que sí, pero sin saber qué sentido práctico tiene pensar eso y qué es lo que quiere decir en mi vida. ¿Mm? Es tan general, tan hermético y tal, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues es verdad que se está desincrustando lo hermético y está saliendo lo que es la información que se necesita y a golpe de clic, insisto, ¿no? Qué interesante. ¿Qué se te ha ocurrido de todo esto, Felipe? De un duro por tus pensamientos. Bueno, pues a ver, pues evidentemente muchas cosas y repasando muchas de las cosas que dicen y que como decían al comienzo de muchas lecturas de libros, de todo y de repasar y repasar, pues a ver, así como haciendo una unión de lo que habló Mario de las memorias y lo que ha estado hablando Jorge, la ley de la correspondencia, y que evidentemente va de la mano con la ley de la evolución. Varias cosas que se me van a la cabeza, así como el encuadre general, y ahorita explico ese encuadre general, es que una cosa que se necesita para, bueno, para entender las leyes y para vivir, y por lo menos es algo que yo trato de aplicar en el día a día, es la importancia, y ahorita explico para mí qué significa eso, el tema de la mente abierta. ¿Qué es para mí tener la mente abierta para poder aplicar todas estas cosas en el día a día de la vida, que finalmente es lo que importa, que poderlo poner en práctica en el día a día? De nada nos sirve sabernos las grandes teorías, las grandes definiciones, si no lo pongo en práctica cuando tu pareja, tu jefe o tu socio o tu alguien te dice algo y cómo aplicarlo. A mí hay una palabra y es algo con lo que todos habremos luchado en alguna época de la vida y que tiene que ver con lo de tener la mente abierta, y es el poder de la ley de la relatividad, de aprender a poner las cosas en relatividad antes de tomar decisiones. Tendemos mucho a que cuando vemos algo, un suceso, lo vivimos, lo que sea, inmediatamente ya hay que reaccionar desde el prisma nuestro. Y lo que hay que cambiar es ese prisma. Hay que tener como un maletín de prismas para ver las cosas de diferentes aspectos, desde diferentes ángulos, diferentes conceptos de vida. Y ayuda muchísimo, por ejemplo, que viajar, ver culturas, ver diferentes cosas, no aferrarse a una sola manera de ver el mundo, de entender el mundo, que está perfecto y que a ti te viene bien, pero hay más cosas, hay más allá de mi pueblo, de mi ciudad, de mi país, de mi mundo y de mi universo, hay mucho más. Entonces, tener como muchos prismas para ver las cosas ayuda mucho a tranquilizar, a que todas estas memorias no se nos echen encima, a un poco viajar un poco más tranquilo. Entonces, para mí siempre yo trato de aplicar eso y evidentemente Está la muy vida. bien lo de que las memorias no se nos echen encima. Me ha encantado y tal, ¿sabes? Porque yo creo que es la historia y tal, ¿no? O sea, no estar predeterminados, ¿verdad? No, claro, porque y además a mí, por ejemplo, con los caballos me pasa, y es algo que me toca romper mucho culturalmente, que la gente por la raza del caballo ya te determina cómo va a ser el animal y ni lo conocen. No, es que un pura sangre inglés es loco. Y yo qué sé, primero voy a ver el animal, voy a conocerlo, voy a ver qué le puedo yo aportar, voy a observarlo. Entonces, estar con un solo prisma hacemos que las memorias se nos echen encima, porque esas no fallan, o sea, es que no fallan. Esas ahí mismo te dicen, toma, aquí estoy yo. Otra cosa que lo dijo Eso lo Mario. decía, perdóname, y también tiene que ver con la ley de la naturaleza y te va a hacer mucha gracia. Eso también lo decía Urdiev y tal, que decía que si no éramos marionetas de los astros. ¿Sabes? O sea, es decir, cuando te hacen el horóscopo y tal, como no digo yo una buena carta astral, cuidado, que he visto gente muy, muy profesional, sino el tema de los saturninos, los lunáticos y tal, porque en el enneagrama no solamente es la clasificación de la personalidad que nosotros conocemos, sino que también hay una que hizo Gurdjieff que era precisamente esto, ¿no? Los saturninos, los jauberianos, los lunáticos, no eran lunáticos, eran lunares y dan muy fuerte eso. Pues es un poco lo que estás diciendo, ¿no? También. Sí, y para, yo hay una cosa que vamos perdiendo de niños y para esto de la vida mucho, que es la capacidad de explorar. Y a mí me gusta mucho decirle a la gente que seamos exploradores de la vida, que estemos,
como disfrutando cada segundo de que de todo aprendemos, de todo suceso, de todo lo que nos sucede, es un aprendizaje y disfruta todo lo que te esté pasando en cada momento y no lo conviertas en una tragedia. Pero es que tampoco lo que te venga bien no lo conviertas en euforia y locura, porque la naturaleza del universo tiende al equilibrio. Si me voy muy para arriba, luego la hostia va a ser más gorda, y si me voy muy para abajo, luego subir va a ser muy difícil. Entonces la naturaleza nos lleva a, y las leyes universales, a buscar ese equilibrio, a que cuando me vaya bien no me voy para arriba de euforia y cuando me vaya mal no me voy para abajo. Déjame que te interrumpa un momento, discúlpame, Felipe. Dime, Para los que habéis estudiado los aceleradores y tal, sabes que ya sabéis vosotros aceleradores de, vamos a decir, de la personalidad, de lo que hablamos, ¿cuál era el del 7? Que es maravilloso y que ya podríamos aprender todos sobre él. Uno que se llamaba Sabourin y tal, porque lo han cambiado y tal, ¿no? Sabourin, que sería como el acelerador, que le llaman acelerador a algo en lo que este tipo de personalidad podría hacer y tal, ¿sabes? En vez de pensar que la felicidad está en otro lado, estar saboreando el momento, que es justamente lo que estás diciendo. ¡Qué maravilla, Felipe! Sí, como lo dije yo algún miércoles anterior, bueno, ya fue bastante, es aprender a chupar la savia de la vida, a que las cosas que me pasen en el día a día, a ver de ahí que tengo que aprender, algo tendré que aprender, sean cosas buenas, sean cosas malas, me gusten, no me gusten, abre tus ojos de explorador, de científico y di, a ver, ¿esto qué mensaje me trae? ¿Esto a mí qué me viene a aportar? Sea, quítale el bueno, el malo, no sé qué, simplemente convierte que todo lo que te pase en tu vida es algo para que tú eches para adelante, para que tú, Bueno, llámalo si quieres evolucionar, llámalo como... No, ahí está el Homo sapiens, que estaba hablando Mario de que el 5% era lo que nos quedaba y tal para tomar conciencia de algo, ¿no? Pues agarrémonos a ese 5% y tal, ¿sabes? Para hacerlo más, decir, aquí y tal, ¿sabes? Claro, y seamos unos exploradores diarios de la vida. Luego también retomo y cuando se repiten las cosas y te vienen a la cabeza, yo las digo otra vez porque por algo será la importancia del no distraerse y no cabrearse. Ahí es donde conflictuamos con las leyes. Y hay que hacer otra cosa que cuesta mucho cuando te distraes y te cabreas, que es un poco lo que quería yo resaltar, y es que cualquier cosa que nos suceda en la vida o cualquier cosa a la que yo vaya a ir o vaya a hacer o lo que sea, dar lo mejor de mí en ese momento, en ese suceso. Saca lo mejor de ti, exprímete hasta el final en todo lo que hagas. No te dejes nada por hacer, no pienses. Y ahí también va un tema con la información, que se hablaba de la memoria y la inteligencia, y es tan importante recibir información como sacarla, como saber darla al universo, darla a otras personas. No, es que además ahí es cuando te la bajas. Fundamental, porque si no la ecuación no funciona. No funciona. Y hay mucha gente que... O más que transmitirla, practicarla, porque con el ejemplo también se transmite. Sí, claro, ahí estás transmitiendo, cuando estás dando ejemplo. Y encuadro todo, así como comencé con la mente abierta, encuadro de un libro de una persona que tú y yo conocemos, del padre Posada, que escribió un libro que le puso un título que encaja todo esto, y es que hay que aprender a desaprender. Y ese aprender a desaprender, yo lo tengo. Sí, es un librito de... A ver, no era fácil, el libro. No, es un libro de leyes universales llevado a los caballos. No, y además, o sea, con un profesional, es decir, tenía su propio vocabulario para entender muy bien lo que decía exactamente. Él lo cuenta como un medio cuento, como un no sé qué, como que parece muy fácil, pero tiene una profundidad. Y el libro es aprender a desaprender. Y eso es un poco lo que ahora que estaban hablando se me venía así un poco a la cabeza, y que todo lo que te suceda en cuanto y tanto sucede es perfecto, es para ti, échale ganas a ver qué mensaje hay para ti. Ese regalito, ábrelo, no pelees con el regalo, sino ábrelo y disfrútalo. Eso es un poco lo que... sobre todo lo que dices es algo que es lo que estamos llamados a hacer, que es tomar esa decisión. Porque eso es una decisión. Y una de las cosas que querría luego yo en algún momento debatir es si para ello tiene que llegar sí o sí la ley de la saturación, o uno puede prevenir la ley de la saturación, porque yo tengo serias dudas de que tiene que venir la ley de la saturación.
La frustración de un terapeuta o de un facilitador y tal es algo que ya me lo he tenido que manejar, ¿no? Pero las resistencias y el autoolvido humano y la distracción humana es brutal. Entonces, yo tengo mi teoría particular y puedo estar equivocado, es que la ley de la saturación hay que conocerla y estudiarla y todo para no usarla. no, si es que no se usa, es que te llega. Que es lo Por eso, peor, pero depende de ti que te llegue. Entonces, si yo la conozco, no hacer que me llegue. O sea que sí que habrá tenido que llegar para saber lo que puede Hombre, llegar para uno a aprender tocar tiene que fondo haber y tal, llegado en ¿sabes? algún momento. Sí, yo ya me la conozco, no me refiero. Y todos. ¿Sabes? Eso es lo que yo y tal, bueno, yo creo que los que vamos quedando, sí, es decir, porque queremos enterarnos de verdad porque le tenemos miedo a otra ley de la saturación. Y lo hemos hablado y yo lo hablé con la ley de la naturaleza y tú lo has recalcado varias veces y para no llegar a la ley de la saturación está el arte de aprender a ceder. Ahí te quitas mucho temas con la ley de la saturación, aprender a ceder. Y yo dejé de conflictuarme con caballos complicados cuando aprendí a ceder antes de tiempo y no que mi ego me decía, sigue, que tú eres no sé qué. No, cede y ganas. Es que es así. Sí. Es que es así. Entonces lo que hay es que entrenarse a ceder y para eso ir cediendo en pequeñas cosas y luego irse poniendo retos más fuertes y tal, ¿no? Es decir, siempre todo tiene que ser poco a poco, empezar, porque ahí es donde verás los primeros resultados. Los primeros resultados de ceder es lo bien que se siente uno luego. Es decir, cuando realmente uno ha cedido y no ha hecho otra cosa diferente a ceder que le llame ceder. Es decir, uno lo sabe porque se experimenta una liberación y una paz interna brutal. Cuesta, porque está el orgullo y está la soberbia también y tal. Le pasa ahí las dos primitas hermanas y tal, ¿sabes? Pero en un momento dado uno ya, pumba, lo hace. Y cuando por fin uno lo hace, empieza luego a encontrarle gusto a hacerlo. Porque se siente uno muy bien, insisto, y ahí está la ley de la naturaleza, en cómo te sientes, la paz interna. Ahí podía entrar Ana y tal, hablarnos de paz interior y tal, ¿no? Que yo siempre le digo que le voy a dar la ley de la armonía. Y, perdón, antes que entre Ana, hay una cosa, no, quería despedirme, sí. Hay una cosa y es que es un término que hemos también tomado muchas veces, que es lo de la homeostasis, que es una cosa instintiva. Cuando el instinto comienza a encontrarse en homeostasis porque has aprendido a ceder, es el mismo instinto luego el que lo hace. Ya lo comienzas a hacer sin necesidad de razonarlo, porque el instinto busca eso. El instinto de conservación en los animales busca ese equilibrio. Entonces, si tú aprendes a ceder, vas a terminar haciéndolo, entre comillas, mecánicamente, porque vas a evitar esos conflictos. Ya, qué pena, Felipe, de repente te perdemos. Algo ha pasado de cuando Ana se ha conectado y empezamos a oír eco. Pero bueno, luego ya nos lo cuentas. ¿De acuerdo? Vale, Ana, adelante. Dime, Isabel, que querías que hablara yo creo que después de todo lo dicho, uno de la escuela, vamos a decir, porque me dices del gimnasio y tal, ¿no? También le llamamos el gimnasio del amor, ¿verdad? En alguna ocasión, ¿no? Que ir al gimnasio del amor le llamábamos, y eso te acordarás porque lo hemos hablado mucho tú y yo, ir a tratar con alguien que te provoca lo peor de ti en un momento dado para que no te lo provoque. Gimnasio del amor. Entonces, esto es la ley de la armonía, esto es respetar la ley de la armonía, ¿no? Qué importante para nuestras relaciones y para qué más. Cuéntanos, Ana. Háblanos un poco. Mira, además es que la tengo muy, muy presente en estos momentos bueno, yo trabajo en un sitio donde somos 120 profesionales y que surgen conflictos, ¿no? Surgen conflictos, a veces surgen conflictos más light y otras veces surgen conflictos mucho más fuertes y pues bueno, no todo el mundo estamos equilibrados, unos más, unos menos, unos están peor, pero bueno. Y es verdad que a mí toda esta información, bueno, uno de mis papeles en el centro donde trabajo es mediar y llevar la armonía a estos conflictos, para lo cual es algo que yo me he tenido que trabajar prioritariamente y lo que tú decías, que no saquen lo peor de mí cuando alguien te provoca, claro.
Entonces, por un lado, uno pues se trabaja diariamente porque si quieres mediar en arreglar conflictos y sobre todo pues trabajar la comunicación entre las personas para que se solucionen esos conflictos, uno se tiene que trabajar. Ahora bien, siempre que hay un conflicto y hay varias personas implicadas y uno pues se analiza y va a trabajar cómo solucionar, cómo mediar, cómo proporcionar esa ley de la armonía entre todos los miembros de la comunidad, pues todo el mundo no está preparado para escuchar cierta información, ¿no? Entonces, tú puedes, yo siempre hago ver que cuando hay un conflicto entre varias personas, yo no me puedo posicionar hacia el lado de nadie, sino que cada uno tiene que ser responsable de lo que ha hecho, analizar qué es lo que ha sucedido y cuál es su parte de responsabilidad, ¿no? Del conflicto. Ahora bien, esa es la parte más complicada, porque hay personas que pueden hacer ese trabajo, pero hay otras personas que no están preparadas para oír este discurso y que esperan que uno se posicione y que le dé la palmadita en la espalda diciendo, uy, qué bien lo has hecho. Entonces, cuando no se encuentran con esa aprobación, es cuando se vuelven agresivos. Agresivos, sobre todo los agresivos-pasivos, son casi que peores. Y ahora, bueno, mi reflexión de todo esto no es, porque yo puedo ver muy claro y entender que esa persona no está preparada para oír esa información y es muy difícil solucionar el conflicto porque no está preparada para escuchar esa información. Ahora bien, el trabajo que se tiene que hacer uno es el de no dejarse drenar, el aprender, porque para mí es un aprendizaje también, una situación a la hora de mediar es un aprendizaje que puedo hacer mejor, que puedo mejorar o que aprendo de todo esto. O sea, la primera que tiene que aprender es todo eso. Pero principalmente es no darse ante situaciones, tú lo intentas hacer ver a la persona y ves que te estás dando con un muro. Pero lo bonito de todo esto es que es un aprendizaje para uno mismo, para trabajarse uno mismo y para mejorar en esta resolución de conflictos, ¿no? Para lo que viene muy bien la ley de la armonía y el haberla experimentado primero uno con uno mismo, ¿no? Es complicado, a la vez muy bonito y a la vez qué interesante saber, conocer toda esta información para poder aplicarlo con uno mismo, principalmente. Has estado mencionando para la ley de la armonía, me acabo de hacer la relación con los 4 acuerdos, ¿no? Porque una de las cosas en las que estabas insistiendo, y también estaba insistiendo Felipe, es en dar lo mejor de uno. Y dar lo mejor de uno también es una decisión, es decir, que es de la decisión de dar lo mejor de uno. Pero había una que también era muy interesante, que es no presuponer. El no presuponer para la ley de la armonía me parece que es fundamental, que es una de las cosas que hacemos y tal, de etiquetar y presuponer, ¿no? ¿Qué te parece eso, Ana? No, me parece súper importante no presuponer y no juzgar de antemano, o sea, no prejuzgar antes de conocer la situación, o sea, poder ponerte en el lugar del otro, pero también tener asertividad para que tampoco dejarte que te drenen, ¿no? Pero creo que es fundamental lo que comentas, Isabel, de que nunca hay que presuponer, siempre hay que escuchar, analizar y ser lo más objetivo posible, en un primer momento. Claro, esto. Luego había una que es brutal, que es en la que caemos todos, que es no tomarnos las cosas de manera personal. Eso es lo que te lleva a drenarte. Realmente eso es lo que te puede drenar y acabar sin tu energía vital, lo que estás comentando en este En el mundo de las proyecciones, lo que dice esto y tal, que es muy importante, Ana, es que cada uno tiene una película que proyecta. Entonces, que es que no te tomes nada personal porque no tienes nada que ver con esa película y tal, sabes que se proyecta sobre ti. La cuestión es la ley de la correspondencia. ¿Por qué se está proyectando esta película sobre mí? Si uno quiere preguntarse las cosas o está empezando a tomarse las cosas de manera personal. Porque cuando uno se toma las cosas de manera personal, aparece el cerebro reptiliano. Y directamente o huyes o atacas y tal, ¿sabes? Porque tomarse las cosas de manera personal es sentirse ofendido. Y ay, madre mía, las ofensas humanas y tal, a lo que nos ha llevado y tal, de a nosotros que a lo mejor no mordemos o no acuchillamos y tal, ¿sabes? A tener muchas veces una mente muy violenta. Y teniendo una mente muy violenta es bastante, bueno, para empezar a tener una mente muy violenta es violar de lleno
la ley de la armonía. Pero teniendo una mente muy violenta, a lo mejor de comportamiento, no estamos violando fehacientemente la ley de la armonía, pero tampoco la estamos respetando. Entonces es muy interesante y tal el tema de trabajarse, de no tomarnos las cosas de manera personal para poder respetar la ley de la armonía. Prácticamente todos los motivos de consulta son conflictos interpersonales o intrapersonales que tienen que ver con esto. Entonces ahí también no solamente estamos violando la ley de la armonía, sino también la ley de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Atentos a esto. Yo creo que aquí en la ley de la armonía, aparte de todos estos conceptos que dicen, has traído lo de presuponer y tal, ¿no? Y añado lo de no tomarse nada de manera personal, porque es que es otro de los acuerdos y tal, ¿no? Es decir, que se hacen para poder relacionarse armónicamente, ¿no? Muchas gracias, Ana. ¿Alguna cosa que quieres añadir? No, quería hacer esa aportación, que es lo que pues, la charla de hoy me ha llegado a reflexionar y pues era lo que quería compartir con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues estas leyes, la de la naturaleza, la de la armonía, la de la correspondencia, son leyes violables. Ana, ¿habías levantado la mano? No, le iba a dar al chat y le he dado sin querer. Ya, vale. Hay alguien que se está ocupando del chat, ¿verdad? Sí, Mario está respondiendo. Vale. Sí, bueno, aquí te quiero, Mario. Es decir, esto, bueno, esto, no, en realidad no te quería aquí, te quería en la siguiente, perdóname, aquí te quería, Jorge, perdóname, Sí. que ya sé, no, ya te has reído y tal, ¿sabes? Pero es que era a ti a quien te iba a decir, porque yo sé que aquí es donde te meto en un lío, pero sin embargo vamos a escucharlo con la neutralidad que se necesita, porque estamos en una época convulsa para dar la ley de la polaridad, ¿verdad? De cierto modo. Es una ley Sí, violable en cualquier caso. Es decir, esta ley no se puede violar. Hagamos lo que hagamos. A ver, cuéntame. sí, aquí estamos en las leyes superiores, Isabel. Hasta lo que es la ley de la evolución, podríamos decir que es lo que nos atañe de manera más directa a nosotros como seres humanos en la experiencia de planeta Tierra, aquí donde estamos inmersos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Porque la ley de la evolución es la que se encarga de que no violemos procesos que son necesarios, ¿no? Para la vida, para el universo y para nosotros mismos, y además de que pues vayamos alineados, enfocados hacia lo que nos corresponde, que es el proceso de aprendizaje que está diseñado para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Las leyes que siguen, la ley de evolución es la cuarta ley. Las últimas tres leyes que siguen, la ley del amor, la ley de la manifestación, la ley de la polaridad, tienen que ver ya en específico con aspectos de la creación y de la manifestación del universo, de cómo se crea y de cómo se organiza y cómo se manifiesta el universo. Entonces, pues ya son leyes, vamos a decir que un poco más complejas en el sentido de que ya no son tan prácticas o no son tan evidentes en el día a día de todos y cada uno de nosotros, aunque sí que tienen una relación y sí que las vamos a poder entender, ¿no? Lo que dice la ley de la polaridad es que para que pueda existir el dinamismo y para que pueda existir el movimiento, es necesario que exista el contraste de opuestos. Entonces, básicamente lo que va a hablar la ley de la polaridad es que en estos opuestos se va a generar la sinergia necesaria para que nosotros podamos crecer y para que nosotros podamos evolucionar. Y además que para que algo se manifieste, invariablemente siempre van a estar estos dos aspectos en conjunción. Siempre va a haber un juego entre estos dos opuestos, ¿no? Hablemosles de energías yin y energía yang, ¿no? O hablemos inclusive en esas polaridades de luz y sombra, ¿no? Es decir, que todo aquello que se manifieste va a tener estos dos polaridades o estos dos compuestos. Que dice aquí también que los opuestos son idénticos en su naturaleza, pero difieren en grados, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de frío o de calor, estamos hablando de temperatura.
Y lo que hace que una cosa sea fría o una cosa sea caliente solamente son los grados en una escala, ¿no? Si yo me encuentro parado en una parte de la escala, voy a tener frío, y si me encuentro parado en otra parte de la escala, voy a tener calor, ¿no? Pero en realidad, si se dan cuenta, cuando hablamos de temperatura, estamos hablando de algo que es idéntico en su naturaleza, pero diferente en grado. A eso es a lo que se refiere, ¿no? El yin yang El tiene yin que ver yang, con esto. sí, por supuesto, completamente, ¿no? Dicho de otra manera también, los términos masculino, femenino, ¿no? Es decir, estos opuestos que intervienen en la interacción para que se dé lugar a la creación. Para que haya una creación, necesariamente tiene que haber la intervención y la conjunción de estos dos opuestos, ¿no? Masculino, todo lo que es masculino emite, ¿no? Y todo lo que es femenino es receptivo. En ese sentido, decía Gerardo, por ejemplo, que la cualidad de la mente es femenina. O que sería muy conveniente para nosotros que nos colocáramos en una cualidad femenina, en el sentido de colocarnos en una cualidad o con la característica receptiva. Es decir, como aquietar un poco todo ese ruido mental, porque al momento que nosotros aquietamos el ruido mental, permitimos que la información que viene de fuera permee en nosotros y podamos en ese momento, pues, intuir, o podamos en ese momento canalizar, o podamos en ese momento bajar la información, porque lo que también decía Gerardo es que el universo es como un gran Google. O sea, es como que en el universo se encuentra absolutamente toda la información, y lo único que tenemos que hacer nosotros es pedir esa información. Pues, pero también decía Gerardo algo bien interesante, y es que decía que para que te pudiera llegar alguna información, tú tendrías que estar dispuesto a hacer algo con ella. O sea, es decir, no solamente se trata de que pidas, ¿no?, información per se, sino que al momento que tú internamente te pones en la disposición de hacer algo con esa información, en ese momento te colocas en un canal o en un chip receptivo, y ahí es donde baja la información. Ahí es donde tú puedes recibir ese Qué conocimiento. interesante, Es ¿no? súper interesante, así es. Sobre todo para que podamos permitirnos esto de experimentarlo, ¿no? Es decir, que nos permitamos ponernos un poco más yin, y menos con opiniones, menos emisores de opiniones y tal, ¿sabes? Es decir, eso es muy difícil también hacer con esa loca de la casa que tenemos y tal, que es la mente loca, que es lo primero que hay que empezar a quietar para poder tener una mente yin y tal, ¿no? Activar el yin y tal con el fin de recibir información. Y vive Dios que eso alguna vez sí lo hemos comprobado, ¿verdad, Jorge? Completamente, pero además fíjate que la información de Gerardo era muy completa, en el sentido de que no excluía nada, Isa. O sea, él no era de excluir, sino al contrario, era de integrar. Entonces, él, hablando de Oriente y de Occidente, ¿no?, decía que podíamos hacer una buena integración, hablando específicamente de la información, que era tener en un momento dado esa capacidad de parar este pensamiento discursivo, esta loca de la casa que constantemente está emitiendo y emitiendo Ya. pensamientos sin ton ni son, ¿no? Pero luego, por otro lado, decía Gerardo que una vez que tú has recibido esa intuición, o que has recibido esa información, que muchas veces lo hemos experimentado mientras nos bañamos o mientras conducimos el auto, ¿no?, que nos llega de repente una idea y decimos, Sí, wow, es que se me acaba de ocurrir algo qué fenomenal, ¿no? pena no tener la libreta, sí. Sí, y que luego 5 minutos después lo hemos Se te ha perdido, ¿no? olvidado. Pero cuando nos llega, lo que decía Gerardo es, necesitas tener esa capacidad yin o receptiva, pero luego la parte que va a poder analizar y que va a poder transmitir en un lenguaje hablado o escrito, esto es la parte lógica. Entonces le decía, tienes que tener también desarrollado mucho esa parte lógica, ¿no? O sea, no se Bueno, trata es que de, en el hemisferio izquierdo tenemos el yang y en el hemisferio derecho tenemos el yin. así es. En Oriente tendríamos el yin y en Occidente tendríamos el yang. Y lo que dice Eh, Gerardo es que desarrollemos ambos, o sea, que que uno no no vayamos con funciona sin Kramer, el otro. Así es, que que uno no no funciona Kramer sin el contra otro. Kramer, eso es. Eh, eh, exactamente. La película. Entre los opuestos se produce la creación, el movimiento y la comprensión. Sí, claro, se genera fricción, y a través de la fricción que se genera nos obliga al movimiento, ¿no? Volveremos sobre la ley de la polaridad, que tiene su tela marinera y también tiene una, es decir, nos va a traer muchísima comprensión, es decir, porque ahora me voy a poner a hablar con Mario y tal sobre esto, ¿no? Que te voy a contar la primera impresión y tal, y es que todo existe.
¿Entiendes? Entonces, es decir, si tú tienes una idea, esa idea ya existe. Lo que tiene uno es que hacer la ingeniería que hay que hacer para manifestarla. Es decir, que aquí la ley de la manifestación, y eso es muy interesante, porque, a ver, tú tienes una idea sobre algo que tú quieras hacer. Eso ya existe. No te lo estás inventando, no lo estás creando. Lo que puedes es manifestarlo, que es a lo que nosotros llamamos crearlo. Porque tiene, por supuesto, un proceso de creación. Y ahí están también los elementos de la ley de la polaridad, ¿verdad, Jorge? Así es, efectivamente. Eso. Es decir, que antes de que algo se haga presente o evidente, estuvo en la mente de algo o de alguien. Y Entonces, como todo es mente, si está en la mente, ya está creado. así Entonces, es. a ver ahora cómo te las ingenias para manifestarlo. Y entonces, bueno, pues hay unas leyes y tal, ¿no? Y también están las de abajo y tal, ¿sabes? Para también no violar con el fin de poder empezar a manifestar dependiendo del objetivo al que te vayas, claro. Es decir, porque por supuesto pues se pueden añadir muchas dificultades a medida que uno va queriendo más y tal, ¿no? O más grande, o algo increíble. Que eso ya existe, ya está en la mente. Y eso a mí me ha llamado siempre mucho la atención y cada vez que me lo recuerdo no deja de impresionarme. Y bien, adelante, María, un resumen. Bien. Nos Habla- haces de la ley de la manifestación. Háblanos del Kybalión y del El todo esto. Kybalión, Por favor, totalmente, Mario. sí. Es curioso, pero para el Kybalión necesitaríamos 3 horas para hablar de ello o más. Las tenemos, las tenemos. Las tenemos, ¿no? Las Sí, no. tenemos en muchos miércoles, o sea Sí, que, no, claro que sí, por supuesto. Bueno, hombre, esto tiene que ver mucho, pues lo que también David Bohm, que era discípulo de Einstein, otro físico que hablaba en su libro del mundo de lo manifestado en el manifiesto, o sea, pues está ahí, es decir, todo, como tú bien acabas de decir, Isabel, todo está. Imaginaros lo que podía ser nuestra vida, de alguna manera, una cinta de esa de magnetofón de las antiguas que ya son como algo de antidiluviano, que tuviéramos y esa cinta pues está desplegada o no está desplegada, pues a medida que vamos avanzando en la cinta se van desplegando las cosas y se van comprobando las memorias del futuro que están ahí, pero de toda esta ley de manifestación nos viene a decir pues que todo ya está ahí, lo que tenemos que tener es digamos, la destreza o la conexión suficiente para poder manifestar o materializar materializar. ese mundo de lo inmanifestado, manifestarlo, o sea, materializarlo simplemente. Entonces, pues esto se ve, por ejemplo, muy claramente lo que es el desarrollo artístico, como músico, a mí que me encanta la música, pues esa gente capaz de crear esas grandes sinfonías, esas grandes melodías, esas músicas tan bonitas que hay, pues se están manifestando, están materializando algo que ya existe, algo que ya está ahí, simplemente, ni más ni menos. Entonces, pues nosotros igual, de alguna manera, todo, digamos que la película ya está contada, por eso es una cosa que... La película ya está contada. Sí, la otra cosa es que... De repente haces frases así rapidísimas, ¿no? Y aquí estoy yo para pararte. La película ya está La contada. película ya está contada, sí. No Entonces, entiendas. pues, porque Dios, el universo, la conciencia, como queráis decir, se está conociéndose a sí misma y bueno, pues eso ya está. El todo está en el todo y la parte está en el todo y el todo está en la parte. Esto es una versión holográfica también del universo, ¿no? De la que también hablaba David Bohm. Pues esto es así, la ley de También se manifestación. puede manifestar, ¿no? En un momento Sí, dado, y claro, tal. Es decir, por cuando supuesto. uno deja de hacer algo o uno deja Claro, de claro. crear algo y tal, Sí, sí. o uno abandona algo y tal, se manifiesta. Puede ser una unión, o puede ser una amistad, o puede ser no solamente Efectivamente, cosas, es decir, las cosas que efectivamente se pasa. manifiestan entre nosotros, Sí, ¿no? además ahí, incluso ahí, no sé si sabéis, conocéis a Rupert Sheldrake, también habla de los campos morfogenéticos, todo esto tiene que ver, todo esto que está descubriendo la ciencia, que son teorías nuevas que se están incorporando al mundo científico, pues tiene que ver con esto que estamos hablando de la ley de manifestación. Existen esos campos morfogenéticos de los que habla este hombre a nivel biológico que, bueno, se han hecho muchos experimentos. Por ejemplo, una cosa tan sencilla o no tan sencilla, tú pones una población de gente que está adiestrada en el conocimiento del PowerPoint, por ejemplo, en un programa informático, y los primeros que aprendieron a utilizar el PowerPoint tardaron más tiempo
que los segundos, que tampoco tenían, digamos, que no habían estado en contacto con los primeros, simplemente se crea alguna especie de campo ahí, lo que sea, y tú es más fácil que bajes esa información más rápido. Por eso los niños que nacen ahora, el mundo, digamos, digital les es casi familiar, cosa que a nosotros nos ha Casi costado. no, mis nietas es el dominio absoluto, ¿sabes? Por eso esa información está ahí y la bajan más rápidamente porque ya existe ese campo. Es una cosa que no hace falta Muy bien, tampoco. yo creo que hemos dicho frases ya muy fuertes y tal Sí. para estos chicos y tal por hoy, ¿no? Esto es lo que hay, chicos, Sí. ¿no? Porque luego viene una ley preciosa y tal, si uno la sabe leer, ¿no? Independientemente de que es con la que siempre estamos enfadados, que es la ley que lo rige todo y tal, es decir, a partir de la cual y tal, y le llaman la ley del amor, es decir, Sí. ¿no? Porque como no sabemos lo que es el amor, pues entonces lo sentimentalizamos y tal, pues esta sería la ley que permite también, es decir, porque esta también permite a la evolución, es decir, hay que permite todos los sucesos, ¿no? Y entonces por eso es que hay que cambiar de opinión para poder ver el mundo de otra manera. Es la manera en que luego podemos convencer a nuestro cuerpo de empezar a emitir otro tipo de comportamientos. Es la única manera. Que es decir, todo empieza y tal por una limpieza mental y una decisión. La decisión. Jorge insiste mucho y además de una manera muy lírica en eso, ¿verdad? En nuestros talleres, ¿de acuerdo? Sí, hay un texto muy bonito. Isa, hay una pregunta en el chat de Marta Martínez que pregunta que si un psicópata tiene conciencia de las leyes. Dice, lo digo por el hecho de sentirse responsable de lo que hace. No, absolutamente. Es decir, no. Lo que pasa es que no viola leyes, a veces. Así como pues, algún tipo de persona y tal que no nos gusta y que sin embargo le va muy bien y es que no viola leyes y eso es una manera de irle a uno bien y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre te lo puedes cuestionar porque nosotros tenemos derecho a cuestionarnos lo que queramos. La cuestión es que esto es lo que hay. Para podernos producir otro tipo de metodología en un mundo además que lo necesita, ¿no? Y es no opinar y tal. Esto se trata un poco de empezar a dejar de opinar o por lo menos cómo opinábamos, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues entonces vamos a contar una historia y tal, que es justo el tiempo que nos queda para luego ya despedirnos. Vamos a meter un poquito de enneagrama. Mario, para los que no lo sabéis, es el único que ha escrito un libro de enneagrama con humor y tal, y además en castellano, con lo cual nos va a leer hoy se va a meter con el 4. Adelante, Mario. No, no se te oye, no se te oye. Se te sigue sin oír. Sí. Hola Isabel, perdona, que tenía el micrófono tapado. Que no sé si va a dar tiempo a todo porque el 4 es especialmente largo. Bueno, pues tú pues mismo. esta es la historia de un cuatrito. Por supuesto, es toda una caricatura de lo que puede ser un 4, que es un ser maravilloso y que simplemente estamos aquí caricaturizando Estamos los 4 preparadísimos a los para eneatipos, escucharte. ¿no? Entonces este señor se llamaba Pericles Fausto. El artículo en sí se llama Pericles Fausto o la alegría de vivir. Empieza, él estaba mirando por la ventana con su cara habitual, es decir, de tristeza. Su melancolía le invadía especialmente esos días, es decir, los 365 días del año, y uno más los años bisiestos. No obstante, había días en los que la melancolía se transformaba en auténtica depresión. ¿Y todo esto por qué? No se sabe muy bien. Sus terapeutas le aconsejaban a la familia de Pericles Fausto, que es así como se llamaba nuestro protagonista de la historia, que no fueran muy duros con él, pues el niño había nacido con una especial sensibilidad para arruinar la vida de los demás y llenarla de tristeza y melancolía. Era un alma sensible como pocas, un auténtico incomprendido. Al poco de nacer, su madre se dio cuenta de que el niño no lloraba por el biberón o por o porque tuviera gases. No, el niño lloraba por el color de su cuna y por los cuadros de su habitación. Pronto sus padres descubrieron que lo que le relajaba al niño eran cuadros como los fusilamientos del 3 de mayo o la decapitación de Juana Grey, lo que conectaba con la amargura y lo trágico de su vida. Como es de esperar en todos los niños, Pericles Fausto fue creciendo y con él también sus hermanos.
Pues tenía 3 hermanos, una hermana y un caniche que lo hizo compañía desde bien pequeño hasta que no se sabe muy bien por qué un día desapareció de la casa y no regresó jamás. Años más tarde la familia se enteró que el caniche se había ido liado con una gata de la casa de al lado. Era un perro que siempre supo marcar la diferencia entre los de su especie. Cosa que a Pericles Fausto le cayó en gracia y supo comprender como nadie. Decía él a su madre: mamá, en la vida de todo ser viviente, incluidos los perros, llega un momento en que hay que saber dejar huella y marcar la diferencia, a lo que su madre le correspondía: mira, Peri, que como le llamaba, tú hasta ahora solo dejas huella en tus gallumbos. A ver si te limpias mejor, hijo, que mamá se cansa de tanto lavar. Estas y otras cosas son las que fueron marcando la personalidad y el carácter de Pericles Fausto. Cuando cumplió los 20 años decidió estudiar psiquiatría, ya que él pensaba que así, de esa manera, ya que nadie le entendía, podría por lo menos llegar a comprenderse él mismo y curarse de su melancolía de nacimiento y pasar a la historia como el hombre que se curó a sí mismo. Cosa que la mayor parte de la gente ya venía haciendo durante siglos, pero que en la que Pericles no había caído en su afán de buscar la originalidad en todo momento. Bien, si quieres lo dejo aquí y seguimos la semana que viene. No, sí, por favor. Pericles sabía como nadie captar esos momentos cumbres que nos depara la vida, los amaneceres, los atardeceres y sobre todo los anocheceres. Cuando todo se volvía oscuro, él se relajaba y entraba en canal con la amargura y el destino fatal de todo ser viviente. En esos momentos es cuando le comentaba a su novia, que casualmente se parecía mucho a él: ¿lo ves, Angustias?, que se llamaba la novia, como todo se torna negro y poco a poco el terrible destino nos alcanza con esa contumaz perseverancia que termina por debilitarnos y nos arroja en brazos de la parca. A lo que esta, ante esa frase tan inspirada, Angustia le contestaba: sí, mi amor, solo tú eres capaz de hacerme feliz y llenarme de alegría la vida. Así, de esta manera, los dos juntos iban paso a paso caminando por la calle, alternando estas sutiles frases propias del más sensible de los poetas con unos largos silencios únicamente rotos por el claxon de algún coche que pasaba por allí. Bueno, sigue más, si quieres lo dejamos o... Que no, que además nos están diciendo por el chat que tienes que terminar aunque vale, terminemos 5 minutos después. Venga, pues entonces digo, cuando Pericles terminó la carrera y después de varios intentos de suicidio de su novia, por fin se casaron y decidieron marcharse de su ciudad natal, pues llevaban ya mucho tiempo sospechando que nadie les comprendía en aquel sitio y que se sentían fuera de lugar, pues todo les parecía vulgar, triste y, cómo no, la gente muy poco inteligente, pues para ellos era una vulgaridad lo que hacían sus amigos habitualmente, como era ir al cine, ver películas, merendar, dormir por las noches. No había cosa que horrorizara más a Pericles que una tertulia sobre algún tema que no fuera él mismo. Consideraba muy poco elegante por parte de sus amigos que hablaran de algo que no tuviera que ver con él y sus problemas existenciales. Si hablaban de cine, a Pericles le hubiera gustado haber sido Woody Allen. Si hablaban de fútbol, Iker Casillas. Y si hablaban de mujeres, pues la mismísima tía buena del momento. Lo importante era él y su universo. Si le dejaban que hablara de sus cosas, la tertulia podía ser monopolizada y absorbida enteramente por su vida, sus avatares y la funesta imbecilidad de los demás de no darse cuenta del genio que tenían delante. Esto hizo que poco a poco sus amigos se fueran alejando de él y de Angustias. Por eso decidieron probar suerte en otra ciudad, incluso otro país, ¿por qué no? Tanto fue así que se trasladaron a París, a un ático en el barrio de Montmartre. Al principio sentían que habían encontrado por fin el lugar ideal, el sitio donde todo era original, bohemio, cargado de una gran sensibilidad artística, el paraíso del desadaptado, en definitiva. Pericles le preguntaba a Angustias: ¿hueles lo que yo huelo? Y Angustias le respondía: sí, amor, aquí todo huele a arte, sensibilidad, originalidad, pasión y desesperación. Qué bien, eres feliz ahora, ¿verdad? Transcurrieron solo 3 semanas para darse cuenta que tanto Pericles como Angustias, que París y en especial Montmartre olía a la contaminación de todas las grandes ciudades europeas y que la gente solía hacer lo mismo que en otros sitios, como era levantarse por la mañana, desayunar, ir a trabajar en el metro, en el coche, comer, ver la tele, cenar, ver la tele, hacer el amor a algunos, ver la tele a otros y finalmente irse a dormir para el día siguiente hacer lo mismo. Y lo más horroroso, en el mismo orden que el día anterior. Esto fue la gota que colmó el vaso de Pericles y de Angustias. Decidieron por unanimidad abandonar este mundo los dos a la vez, para lo cual planearon un final apoteósico, que dejara constancia de la irrelevancia que habitaba en este mundo y el profundo desprecio que sentían por él. Lo pensaron mucho, pero al final se decantaron por subirse a la Torre Eiffel juntos y tirarse desde lo más alto separados uno detrás del otro.
La decisión estaba tomada y era irrevocable. Así el mundo se daría cuenta de una vez lo que se perdía. Las últimas palabras de Pericles y de Angustias fueron las siguientes. Amor, no te preocupes que yo iré detrás de ti, le decía Pericles a Angustias. A lo que Angustias, segura de su amor, le espetaba. Peri, te esperaré como ninguna mujer ha esperado a su amor. En mi caída solo pensaré en ti y lo muy felices que seremos en el más allá. Pericles le contestaba, sí, cariño, solo abandonando este mundo podremos encontrar la dicha que no hemos encontrado aquí. Y sin más, y con una mueca de resignación, Angustias saltó al vacío y una caída silenciosa fue el preludio de un tremendo trompazo contra una de las columnas de la torre. La gente, al ver tamaña desgracia, salió corriendo en dirección a la víctima, como suele hacer cuando es el morbo el que nos gobierna. Ante semejante barullo que se armó abajo, Pericles dudó de la idoneidad de saltar en ese momento. Y sobre todo cuando se fijó en los ojos lacrimosos de una francesita que había escuchado toda la escena y que le suplicaba, por favor, señor, no salte. Con ese acento gutural tan delicioso que tienen las francesitas de buen tipo y mejor cara, fue en ese momento, como digo, cuando Pericles Fausto decidió no saltar y dirigirse hacia la francesita, darle un abrazo de agradecimiento lleno de lágrimas y emocionado por haber encontrado al fin otra persona que se interesara por él. Hasta aquí terminó la historia de Pericles. Esta última ha sido una paliza brutal, ¿sabes? Todo lo demás ha sido... No, todo lo demás no, todo en general ha sido brillante. Es decir, estaban diciendo que genial, está todo el mundo apreciándolo mucho, muchísimas gracias. Todavía quedan 6 historias más, así que si no venís os lo perdéis. Muy bien, pues ha sido un placer estar con vosotros durante esta hora y media, Felipe. Nos vemos dentro de 15 días, entonces. Buena Semana Santa para todos, que disfruten y nos vemos en 15 días. Ana. Gracias a todos. Un abrazo para todos y feliz Semana Santa. Jorge. Para quien las tenga. Gracias, Ana. Hasta pronto. Claro que sí, igualmente para todos, que descansen mucho, que disfruten. Nos vemos aquí pronto. Mario. Un abrazo a todos, encantado de veros de nuevo. Desde Madrid, desde aquí, también un abrazo muy fuerte a todos los lugares que estoy viendo. Veo a Chile, veo a Menorca, veo a Málaga, veo a México, siempre sí, veo a Galicia, Barcelona. A todos os mando un abrazo, nos vemos dentro de 15 días en Leyes y antes en muchas otras cosas, muchos de nosotros. Adiós. Hasta pronto, chao. Hasta pronto.